Hola, buenas noches, y esta es la Corporación de Noticias del Canal España 1. Soy Jimena Navarrete y hoy es martes 27 de septiembre. Y así sucesivamente, comenzando con este titular. Ahora hablen sobre la bandera de Arabia Saudita y el Líbano. La bandera del Reino de Arabia Saudita es la bandera utilizada por el gobierno de Arabia Saudita desde el 15 de marzo de 1973. Es una bandera verde que presenta en blanco una inscripción en árabe y una espada. La inscripción es el credo islámico, o Shahada. No hay más divinidad que Dios. Mahoma es el mensajero de Dios. La bandera nacional del Líbano está formada por dos franjas rojas horizontales que envuelven una franja blanca horizontal. La franja blanca mide el doble de la altura de las rojas, una faja española. El cedro verde en el medio toca cada una de las franjas rojas y su ancho es un tercio del ancho de la bandera. La bandera del Líbano viene regulada por el artículo 5 de la Constitución libanesa. El texto completo del artículo 5 de la Constitución dice actualmente: la bandera libanesa está compuesta de franjas horizontales roja, blanca y roja, con el cedro verde en la franja blanca. La medida de la franja blanca es igual a la de las dos rojas juntas. El cedro está en medio y la punta superior toca la franja roja superior y la base toca la franja roja inferior. La anchura del cedro tiene que ser igual a un tercio de la franja blanca. La proporción no se menciona en la Constitución, pero es de 2:3. Esta bandera es nacional y de Estado, en tierra y en mar, y tiene también otros usos con algunas variaciones. Como bandera de proa, como bandera de la Marina de Guerra, como bandera del Ejército de Tierra, cedro más pequeño con inscripción dorada encima y, en cada esquina, dentro del rojo, unos laureles dorados. En la parte de atrás se parte en diagonal ascendente, blanca y roja, con el emblema dorado del ejército en el centro, banderín triangular, decorativo y para la Guardia Presidencial. Vertical, decorativa. La Fuerza Aérea utiliza un emblema rojo con un triángulo blanco con los tres lados iguales, dentro del cual hay un disco verde. La bandera de Arabia Saudita fue adoptada, con su forma actual, el 15 de marzo de 1973, aunque se ha usado desde 1932. Es de color verde y en el centro se muestra una inscripción en árabe, con escritura tulut, de la Saada o profesión de fe, uno de los 5 pilares del Islam, que dice: El Ilail, A, L-E-L-H, Muhammadun Raslu, A, L-E-L-H, no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. Bajo esta inscripción hay una espada en disposición horizontal subrayando el texto, que simboliza la victoria de Ibn Saud. El color verde de la bandera es el color tradicional del Islam y se cree que proviene del color de la capa usada por el profeta Mahoma. Como esta frase es considerada sagrada, la bandera no debe usarse en camisetas y otros elementos. Arabia Saudita protestó por la inclusión de la bandera en el balón de fútbol que la FIFA estaba preparando con las banderas de todos los participantes en la Copa Mundial de Fútbol de 2006, puesto que consideraron inaceptable golpear con los pies dicha frase. De igual forma, al contener la palabra de Dios, la bandera saudita nunca ondea media asta en señal de duelo. Banderas verdes con esta, u otras inscripciones, se ven frecuentemente en el mundo islámico, y no deben confundirse con la bandera de Arabia Saudita. Normalmente estas otras banderas no llevan la espada. Además, la bandera saudita lleva la inscripción y la espada por los dos lados, para que se lea correctamente la Saada en todo momento. Este titular fue realizado por Javier Bardem y Mónica Bellucci. España 1, Noticias. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. El 26 de septiembre de 2022 en la ciudad de Nueva York, comentarios del representante permanente de Armenia, Mermar Garyan, en respuesta a la declaración de Azerbaiyán sobre el 77º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Debate general 26 de septiembre de 2022. And I recognize the distinguished representative of Armenia. Mr. President, I'm taking the floor in response to the distortions
Y reconozco al distinguido representante de Armenia, señor presidente. Tomo la palabra en respuesta a las distorsiones, tergiversaciones y denuncias expresado por Azerbaiyán durante el general debate el sábado pasado. La declaración de Azerbaiyán, que contiene un número de hechos históricos legales fabricados, narrativas políticas y descaradas. La desinformación fue otro intento para distraer la atención de comunidad internacional de la continua política de uso de la fuerza y amenaza de la fuerza para lograr sus objetivos expansionistas en nuestra región. La última ofensiva militar desatada por Azerbaiyán a principios de este mes, dirigido al este y sureste regiones de Armenia, causando más de 200 muertes. Incluso entre civiles población, al menos 20 militares fueron capturados. Alrededor de 8.000 personas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, son temporalmente desplazados en flagrante violación de la ley de Ginebra, convenciones e internacionales derecho humanitario. Azerbaiyán ha capturado, torturaron y mataron a varios armenios, personal de servicio, entre ellos varias mujeres que estuvieron expuestas a la mayoría verdades despreciables, incluyendo sexual asalto, asesinatos violentos y mutilaciones. Las atrocidades han sido grabadas en vídeo. Vitoreó y celebró extensamente redes sociales en Azerbaiyán la enorme cantidad de inquietantes pruebas que apuntan al criminal. La conducta de los militares azeríes es innegable. Es aún más imperativo que todos los actos atrocidades sean investigadas a fondo y los perpetradores sean llevados ante la justicia. Contra el telón de fondo de brutal sinsentido y violencia completamente injustificable desatado contra Armenia y el pueblo armenio. Escuchar al ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán. Error rotundo del general Asambleas Tribuna, que tomó su país medidas adecuadas para neutralizar la amenaza contra su soberanía y que las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán demostraron máxima moderación y profesionalidad. No citar es poco menos que ridículo. Por todo eso de hablar de provocaciones rectas o cualquier otro, predice qué país ha estado tratando de fabricar para justificar lo injustificable. El hecho sigue siendo que no ha habido ataque armado de Armenia contra Azerbaiyán, señor presidente. En la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU convocado el 15 de septiembre sobre el formal de Armenia petición, escuchamos las llamadas de los miembros del Consejo que han sido ruidosos y despejar las huelgas dentro del territorio de Armenia son inaceptables. Todos los militares, las fuerzas deben retener urgentemente a sus posiciones iniciales y el completo el alto el fuego debe ser incondicional, observado y respetado. Los miembros del Consejo fueron unánimes en sus llamamientos. No puede haber militares o solución violenta del conflicto. 12 días después del Consejo de Seguridad reunión, Azerbaiyán aún está enganchado a las apelaciones de los miembros del Consejo. Las tropas azeríes continuar permaneciendo dentro del territorio de Armenia. Los prisioneros de guerra todavía están en el cautiverio y la acumulación militar continúa en las fronteras de Armenia. No estamos muy preocupados de que los últimos ataques de Azerbaiyán solo vienen a demostrar que en ausencia de medidas adecuadas de rendición de cuentas es probable que las políticas de agresión continuar y aumentar. Esto debe ser detenido y condenado a todos los niveles. Escuchamos al ministro de Azerbaiyán decir que los esfuerzos de resolución de conflictos bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa no dio resultados. Bien, entendemos que culpar a los formatos de mediación ha sido y continúa a ser el modus operandi conveniente para Azerbaiyán. La verdad es que para muchos años Azerbaiyán ha sido consistentemente rechazando propuestas de diplomacia, asentamiento en negro y desprecio hacia su preeminente obligación de adherirse estrictamente a los principios de fuerza no habitual o amenaza de fuerza y la solución pacífica de controversias como prescrito por la Carta de las Naciones Unidas. En su lugar, buscó impulsar una víctima engañosa culpando a la narrativa como un supuesta justificación de su objetivo de larga data de resolver el conflicto por la fuerza y no por medios pacíficos. Es
Precisamente para esto razón por la que Azerbaiyán ha sido tan oponerse con vehemencia a cualquier idea a la creación de seguimiento internacional verificadores para identificar violaciones del alto el fuego. Tales medidas si establecidos sería fundamental para terminando Blame Game y terminando el tiroteo y matando gente en ambos lados. Señor presidente, las afirmaciones de que Azerbaiyán resolvió el conflicto de Nagorno-Karabaj por la fuerza y los intentos de borrar la misma nombre de esta tierra poblada por armenios son demostración de algo que atestigua a una crisis profunda, una crisis de razón del intelecto y de la humanidad, revelador instante nada menos que política de limpieza étnica y claro intención genocida. Me veo obligado a registro para recordar que fue precisamente para tal política y ese tipo de intención que el conflicto estalló en primer lugar cuando los pacíficos derechos humanos aspiraciones de la gente de Nagorno-Karabaj fueron recibidos con masa la violencia y los programas de los armenios. De hecho, es profundamente perturbador que 30 años sobre el exterminio de los armenios y el derramamiento de sangre armenia continúa siguen siendo las formas más fáciles y rápidas de lograr el apoyo popular en el país vecino. Escuchamos al ministro azerbaiyano decir que Azerbaiyán está decidido a reintegrar a sus ciudadanos de Armenia origen residente en conflicto territorios en su política social espacio económico garantizando el mismo derechos y libertades de todos los ciudadanos de Azerbaiyán. Bueno, todos sabemos en qué derechos y las libertades están garantizadas en Azerbaiyán, cuyo historial de derechos humanos es bien conocido en el mundo. Solo para recordar algunas clasificaciones de rango relacionados con la democracia y los derechos humanos en el país vecino según el índice Press Freedom de Reporteros Sin Frontera, Azerbaiyán es clasificado 154 y califica como un país donde todo el sector de los medios está bajo control oficial. Freedom House califica a Azerbaiyán como no libre en su informe sobre libertades globales y así como la libertad en el informe neto. No hace falta recordar el alto nivel prácticas de corrupción en Azerbaiyán que ha sido informado periódicamente por el crimen organizado y el proyecto Reportinas, parte de la lucha contra la corrupción mundial consorcio. Señor presidente, hemos oído al ministro de Azerbaiyán hablan a favor del desplazamiento de la Comisión de United mientras su país sigue negando acceso de la UNESCO a Nagorno-Karabaj, zona de conflicto. En otra manifestación de la intención de destruir la evidencia de la civilización armenia, presencia en la región y en directo violación de la orden de la CIJ sobre medidas provisionales que sigue esta política, el conocido patrón de Azerbaiyán de cometer un genocidio cultural similar a la perpetrada en el período de 1997-2006 cuando miles de cristianos. Los monumentos armenios fueron intencionalmente destruido y elevado a tierra en Nakhichevan. Azerbaiyán todavía tiene que cumplir con sus obligaciones humanitarias internacionales vis-a-vis los prisioneros de guerra armenios, así como abordó la retórica antiarmeniana incluso a nivel de público, funcionarios e instituciones al cometer buena fe a la preservación de patrimonio cultural y religioso armenio según lo dictado por la Corte Internacional de Justicia a través de la provisional medidas dictadas contra Azerbaiyán en virtud la eliminación convencional de la discriminación racial discriminación en diciembre de 2021. Señor presidente, el ministro de Azerbaiyán acusó a Armenia de citar masivamente contaminación por minas terrestres y continua negativa a proporcionar datos precisos y completos, información sobre áreas de la mente y cotización. Hemos escuchado las afirmaciones de Azerbaiyán antes usado muy a menudo como pretexto para justificar la agresión armada contra nuestro país. También hemos visto que tales afirmaciones, desprovistos de evidencia real como lo son, tienen poco valor en los tribunales, como Armenia explicó en la Conferencia Internacional Tribunal de Justicia al dirigirse a una acusación similar el año pasado. Durante décadas,
Armenia se esforzó por completar, sin embargo, un proceso integral de desminado. Azerbaiyán bloqueó persistentemente todos esos esfuerzos humanitarios. Armenia tenía un largo historial de trabajo con la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) sobre la minería, actividades conexas, incluso a través de la oficina de la OIC en Ereván. Sin embargo, era Azerbaiyán que obligó a la OAC en 2016 a poner fin a los esfuerzos relacionados con el desminado. Además, Azerbaiyán, a través de procedimientos manipulaciones, se negaron a extender el mandato del primer año. Excelencia, ¿puedo preguntar? Usted, para terminar, los 10 minutos del tiempo de intervención ha terminado. Sí, estoy terminando. Gracias, señor. El presidente Armenia seguirá llamamiento a las Naciones Unidas y sus órganos respectivos, así como a los actores internacionales relevantes, hasta su responsabilidad por el mantenimiento de la paz internacional y seguridad, y condenar resueltamente los ataques criminales de Azerbaiyán contra la integridad territorial de Armenia y estas personas, para pedir incondicional retirada de sus tropas de los territorios de Armenia y de inmediato repatriación de todos los prisioneros de guerra ante otras personas detalladas, y cargar en las normas del derecho internacional y los valores de paz y humanidad. Gracias. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Ahora hablemos de información sobre la Policía de la República de Armenia. La Policía de la República de Armenia, en armenio, Rinka, romanizado, Hayastan y Hanreiptutian Bostikanutiun, es la Policía Nacional de Armenia. 1. 2. El jefe interino es Bae Gazarian, en el cargo desde el 8 de junio de 2020. 3. El primer servicio de policía de Armenia se formó en 1918, bajo el Ministerio del Interior de la Primera República de Armenia. El 21 de abril de 1920 se formó en Ereván una milicia basada en el modelo soviético. Más tarde pasó a llamarse Comisariado del Pueblo de Asuntos Internos de la RSS de Armenia o NKVD de la RSS de Armenia, que era el subordinado armenio de la sede de la NKVD en Moscú. En 1929, el NKVD de la RSS de Armenia se disolvió y se restableció en julio de 1934 como un departamento político reorganizado. Durante la Segunda Guerra Mundial, se construyó el edificio actual de la Policía de Armenia. El Regimiento Armenio de las Fuerzas del Interior del Ministerio del Interior de la URSS se estableció en 1963. Y la sede del Ministerio del Interior de la RSS de Armenia se fundó en 1965. El 21 de junio de 1992, por orden del presidente Levon Ter-Petrosyan, se formó el Ministerio del Interior de la República de Armenia a partir de las antiguas tropas internas soviéticas. 4. El ministerio estuvo activo hasta diciembre de 2002, cuando el ministerio, junto con el Ministerio de Seguridad Nacional, se reorganizó en una institución no ministerial. Y el Ministerio del Interior se convirtió en la Policía de la República de Armenia. 5. El Ministerio de Justicia de Armenia recomendó el restablecimiento del ministerio encabezado por un miembro del gabinete en una estrategia de 3 años de reformas policiales propuesta al gobierno en 2019. 6. Como parte de una importante reforma estructural del Servicio de Policía Nacional. El primer ministro Nikol Pashinyan anunció planes para recrear el Ministerio del Interior. 7. 8. Un servicio de patrulla se activó en junio de 2021. 9. El 16 de septiembre de 2021. El gobierno de Armenia firmó un acuerdo de cooperación estratégica con Europol. 10. 11.
Las actividades de la policía están dirigidas por el jefe de policía, quien es designado por el presidente de Armenia a propuesta del primer ministro de Armenia. 1. El jefe tiene un primer diputado y varios diputados, 12, designados por el presidente a propuesta del jefe. 1. El comandante de las tropas policiales es designado por el presidente y se desempeña como subjefe de policía de oficio. 1. A cada uno de los subjefes se le asigna una esfera de responsabilidad por parte del jefe de policía, quien también es asistido por un grupo de asesores. 1. Haik Haroutiunian, enero de 2003 a 29 de mayo de 2008, Alik Sarsian, 29 de mayo de 2008 a 1 de noviembre de 2011, Vladimir Gasparian, 1 de noviembre de 2011 a 10 de mayo de 2018, Valery Osipian, 10 de mayo de 2018 – 19 de septiembre de 2019, Arman Sarsian, 19 de septiembre de 2019 a 8 de junio de 2020, Bae Gazarian, 8 de junio de 2020. Presente. La policía está organizada en el cuerpo central y 11 divisiones geográficas. 1. Hay un departamento de policía para la ciudad de Ereván y uno para cada una de las 10 provincias. Los departamentos del organismo central son: 1. Sede Departamento Principal de Lucha contra el Crimen Organizado, Departamento Principal de Investigaciones Criminales, Departamento Principal de Investigación, Departamento de Orden Público, Departamento de Personal, Centro de Información, Departamento de Relaciones Públicas y Prensa, Departamento de Finanzas y Asuntos Económicos, Administración. Departamento de Inspección de Carreteras, Departamento de Pasaportes y Visas, Departamento de Protección del Estado, Departamento de Criminalística Forense y Asuntos Jurídicos, Oficina Central Nacional. OCN. De Interpol, Oficina Central Nacional. La NCB se divide en 3 divisiones. 12. 13. División de Búsqueda Internacional y Delincuencia General. Responsable de realizar investigaciones penales de carácter operativo, preparar solicitudes de notificación internacional y enviarlas a la Secretaría General para su publicación. Proporcionar actividades de enlace y coordinación, mantener antecedentes penales, implementar investigaciones penales relacionadas con la búsqueda. Para personas buscadas. La división está compuesta por 6 policías, incluido un jefe de división. División de Análisis y Procesamiento de Inteligencia Criminal. División atiende las siguientes áreas: asuntos legales, análisis y procesamiento de inteligencia criminal sobre narcotráfico, fraude, crimen organizado, terrorismo, corrupción, falsificación, delitos contra los seres humanos. Apoyo a las relaciones internacionales, fuentes generales de referencia, datos metodológicos, etc. Está integrado por 6 policías, incluido un jefe de división. División de Telecomunicaciones y Soporte Técnico. La división se ocupa de los asuntos relacionados con los sistemas de tecnología de la información, brindando servicios de telecomunicaciones y soporte técnico para la OCN. Se compone de 7 policías, incluido un jefe de división. El Comité de Relaciones Públicas, parte del Departamento de Relaciones Públicas y Prensa, fue fundado el 21 de marzo de 1994. 14. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Mira el video sobre la llegada metropolitana de Ereván a la estación Marsal Bagramyan. Este video hecho por Patil Tutunjian, el viajero armenio.
Bien, ahora pasemos al siguiente titular. En el Ayuntamiento de Robloxia, ahora hablemos de la bandera de la Unión Europea. La bandera de Europa o bandera europea. Nota 1. Consta de 12 estrellas doradas formando un círculo sobre un campo azul. Fue diseñado y adoptado en 1955 por el Consejo de Europa, COE, como un símbolo para toda Europa. 4. Desde 1985, la bandera también ha sido un símbolo de la Unión Europea, UE, cuyos 27 Estados miembros también son miembros del Consejo de Europa, aunque en ese año la UE aún no había asumido su nombre actual o forma constitucional, que vino en pasos en 1993 y 2009. La adopción por parte de la UE, OEC como era entonces, reflejó el deseo de larga data del COE de ver la bandera utilizada por otras organizaciones europeas. La bandera de Europa, también conocida como bandera europea, es un símbolo que representa la unión de los Estados europeos, siendo asumida como tal, por la Unión Europea y el Consejo de Europa, que es una organización política independiente de la Unión. 1. Si bien ambas instituciones reconocen la bandera, más frecuentemente se asocia con la Unión Europea debido al fuerte uso de la enseña que ha hecho desde su aprobación, incluyéndose en las instituciones, actos y documentos oficiales. 2. Fue diseñada en 1955 por Arsène Heitz, un pintor de Estrasburgo, y aprobada el 8 de diciembre de ese mismo año por el Consejo de Europa, que animó a otras instituciones europeas a adoptar esa misma bandera. El Parlamento Europeo la aceptó en 1983. La bandera está formada por círculo de 12 estrellas doradas. Este número simboliza la perfección, lo completo y la unidad. 4 sobre fondo azul. 5 Como el número de estrellas no tiene nada que ver con el número de Estados miembros, la bandera no cambia con las ampliaciones de la Unión Europea. No obstante, tras aprobación del Tratado de Lisboa, los símbolos de la Unión Europea no son jurídicamente vinculantes para los países miembros. 16 países pertenecientes a la Unión Europea han declarado su lealtad a estos símbolos en una declaración anexa al documento, comprometiéndose a su utilización en actos públicos. 6 También el Parlamento Europeo modificó su reglamento interno a fin de utilizar los símbolos más frecuentemente. 78 Antes del desarrollo de las instituciones políticas, las banderas que representaban a Europa se limitaban a los movimientos de unificación. Las más populares fueron la bandera del Movimiento Europeo, una gran letra verde sobre fondo blanco, y la de la Unión Internacional Paneuropea. 10 Con el desarrollo de los organismos europeos, además de la del Consejo de Europa, llegaron otros emblemas y banderas. Ninguno de ellos tuvo la intención de representar a una Europa más amplia con la excepción del Consejo y acabaron siendo sustituidas por la actual bandera europea. La búsqueda de un símbolo por parte del Consejo de Europa comenzó en 1950 cuando se creó un comité que examinaría la cuestión de la bandera europea. Hubo numerosas propuestas, pero se repetía la temática de círculos y estrellas. La Asamblea Consultiva, un comité creado expresamente para la ocasión, cuyos representantes principales fueron Robert Bichet, vicepresidente del Consejo, Fritz Erler y Karl Wistrand, además de otros 3 expertos heráldicos. 15 redujo el número de opciones a 2 diseños. Uno fue creado por Salvador de Madariaga, el fundador del Colegio de Europa, quien sugirió una constelación de estrellas sobre fondo azul, posicionadas según las capitales de los Estados miembros, con una gran estrella para Estrasburgo, la sede del Consejo. 10 Él hizo circular esta bandera por distintas capitales europeas y consiguió distintos apoyos. 16 La segunda opción era una variante sobre la primera del pintor Arsène Heitz. 10 Quien trabajó en el servicio postal del Consejo de Europa y envió docenas de propuestas. Banderas verdes con esta u otras inscripciones se ven frecuentemente en el mundo islámico, y no deben confundirse con la bandera de Arabia Saudita. La bandera tenía 2 franjas, azul en la superior y negro en la inferior, con 6 estrellas doradas, serían plateadas tras 1973, 3 en cada franja.
El color azul hacía referencia al acero y el negro al carbón, mientras que las estrellas simbolizaban los 6 estados miembros. El número de estrellas se incrementó con la incorporación de nuevos estados a la organización, hasta que fue fijado en 2 en 1986. Cuando el Tratado Constitutivo de la CECA expiró en 2002, la bandera fue retirada de la sede de la Comisión Europea en Bruselas y reemplazada por la bandera europea 202.122. El Parlamento Europeo también usó su propia bandera desde 1973, pero nunca la adoptó formalmente. Dicha enseña cayó en desuso con la adopción de la bandera actual en 1983 por el Parlamento. Este titular lo hizo solo Diego Sánchez. España 1. Noticias. Ayuntamiento de Robloxia. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Ahora hablen sobre la bandera de España y Argentina en la sala de conferencias. La nacional de la República Argentina es tribanda, compuesta por 3 franjas horizontales de igual anchura de color celeste y blanco. Hay múltiples interpretaciones sobre las razones de esos colores. La bandera nacional de España, tal y como se define en la Constitución de 1978, consta de 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la franja amarilla el doble del tamaño de cada franja roja. Tradicionalmente, la franja media venía definida por el término más arcaico de gualda. Y de ahí el nombre popular de la rojigualda. La bandera de España, conocida como la rojigualda, fue adoptada como pabellón nacional de España en 1785 y ha sido la bandera nacional desde entonces, a excepción de los años de la Segunda República, de 1931 a 1939, cuando fue sustituida por otra enseña. El escudo, que se incluye en la bandera actual, en algunos casos reglamentados por la Ley 391981, que regula su uso, ha sufrido varias modificaciones a lo largo de la historia. La Constitución de 1978 especificaba en su artículo 4.1. El 28 de octubre de 1981, la Ley 391981 sobre el uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas, dice en su artículo 2.2, en la franja amarilla se podrá incorporar, en la forma que reglamentariamente se señale, el escudo de España. Debe tenerse en cuenta que no existe un escudo constitucional, sino una bandera constitucional, que es la bandera sin escudo, ya que el escudo de España no aparece en la Constitución, sino en una ley posterior. El escudo de España está regulado por la Ley 331981, de 5 de 2 de octubre y por el Real Decreto 2964-1981, de 18 de diciembre, donde se especifica también la posición del escudo en la bandera. 3. De acuerdo a la normativa anteriormente expuesta, la bandera de España tendrá las siguientes características. La bandera está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Esta disposición se conoce como franja española. La bandera nacional de la Argentina es, junto con el escudo de la República Argentina, el himno nacional argentino y la escarapela de Argentina, uno de los 4 símbolos nacionales de ese país y está basada en la bandera creada por Manuel Belgrano, quien la diseñó con los colores celeste y blanco de la escarapela nacional. Fue enarbolada por primera vez en Rosario, el 27 de febrero de 18.122. El gobierno de las Provincias Unidas desautorizó el acto. No obstante, la enseña fue jurada solemnemente el 13 de febrero de 1813 en las márgenes del actual río Juramento, actual provincia de Salta, por el Ejército del Norte bajo el mando de Manuel Belgrano. Se encuentran 3 franjas de tamaño 1, la inferior y la superior de color celeste y la central de blanco. Artículo principal. Sol de Mayo en el centro de la bandera, en la franja blanca, se encuentra un sol, llamado Sol de Mayo o Sol incaico.
el cual es de color amarillo y un borde marrón. Tiene 32 rayos, 16 rectos y 16 ondulados simétricamente. Este sol no aparece en la bandera civil. Este titular fue realizado por Carlos Slim y Paulina Rubio. España 1. Noticias. Bien, pasemos ahora al siguiente titular. Las Fuerzas Armadas Españolas son las encargadas de garantizar la soberanía e independencia del Reino de España, defender su integridad territorial y el orden constitucional, según las funciones que les encomienda la Constitución de España 1978. Están integrados por el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio, la Armada, la Guardia Real y la Unidad Militar de Emergencias, así como el denominado Cuerpo Común. Y pasando a los reportajes deportivos con Javier Ferrán. Hola, buenas noches y hoy toca el reportaje deportivo de Canal España 1. Soy Javier Ferrán y hoy es martes 27 de septiembre. Unai Simón Mendívil, nacido el 11 de junio de 1997, es un futbolista profesional español que juega como portero en el club de la Liga Athletic de Bilbao y en la selección española. Simón nació en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco, y se crió en el cercano pueblo de Murgia. 4. Se incorporó al sistema juvenil del Athletic de Bilbao en 2011, procedente del CD Aurrera de Vitoria. 5. Hizo su debut como senior con el equipo de campo en la temporada 2014-15, en la tercera división. 6. El 8 de junio de 2016, Simón fue ascendido al filial, recién descendido a Segunda División B Grande. Floyd Mayweather Jr., Sinclair, 24 de febrero de 1977, es un promotor de boxeo estadounidense y exboxeador profesional. Actualmente es dueño de un equipo en la NASCAR Cup Series llamado Demon ATM Racing. Como boxeador profesional compitió entre 1996 y 2017, retirándose con un récord invicto y ganando 15 campeonatos mundiales importantes desde el peso superpluma hasta el peso mediano ligero. Esto incluye el título de la revista Ring en 5 categorías de peso y el campeonato lineal en 4 categorías de peso, 2 veces en peso welter. Santos Saúl Álvarez Barragán, español-americano, Saúl Aláez, nacido el 18 de julio de 1990, conocido popularmente como Canelo Álvarez o Saúl Álvarez, es un boxeador profesional mexicano. Ha ganado múltiples campeonatos mundiales en 4 categorías de peso, desde peso mediano ligero hasta peso semipesado, incluidos títulos unificados en 3 de esas categorías de peso y títulos lineales en 2. Álvarez es el primer y único boxeador en la historia en convertirse en campeón indiscutido en el peso supermediano, habiendo ostentado los títulos de la revista W Grande A, Super, W Grande C y Ring desde 2020, y los títulos de la FIB y la OM desde 2021. Aránzazu Isabel María Arancha Sánchez Vicario. 2. Pronunciación en español. Ana Isael Maya Antasante y Cajo. A. Nacida el 18 de diciembre de 1971. Es una extenista española ex número 1 del mundo. Ganó 14 títulos de Grand Slam, 4 en individuales, 6 en dobles femeninos y 4 en dobles mixtos. También ganó 4 medallas olímpicas y 5 títulos de Fed Cup representando a España. En 1994, fue coronada campeona mundial de la ITF del año. Y muchas gracias por compartir con la Corporación de Noticias del Canal 1 de España. Que tengas un buen día y nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches, que tengas una hermosa noche. Adiós.
Tienes tan poco tiempo, tantas cosas que hacer y tantas prisas siempre, que seguro que agradeces poder hacerlo todo tan rápido como puedas. Por eso en el Santander tenemos una app tan completa, para que puedas hacer todo tan fácil, tan desde el móvil. Santander en digital es Santander. Por ti, los primeros.